Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Hoy volvemos a hablar de las Escrituras. Primero que nada, feliz día de San Marcos a todos, los que se llamen Marcos. Hay otro episodio, pueden verlo. Bueno, seguimos. Hoy me gustaría enfatizar el episodio en la primera lectura. La primera lectura es de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Bien, esta es una carta de Pedro a una comunidad bien comprometida. Bien. Hay personajes en esta carta familiares como Silvano, bien, y Marcos, a cual Pedro amaba como si fuera un hijo. Entonces, a esta comunidad, Pedro les escribe por una razón bien particular. Les dice, yo les escribo a ustedes para que ustedes sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Entonces, teniendo claro de qué se trata esta carta, comenzamos. Se trata de que ellos conozcan la verdadera gracia de Dios y permanezcan firmes en ella. ¿Y cómo comienza Pedro la carta? Les dice, queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente. Un llamado a la humildad. Entonces, en el trato mutuo con nuestros hermanos, ahí podemos encontrar la verdadera gracia de Dios. Y sigue. Pues Dios es enemigo de los soberbios. La soberbia actúa de alguna manera haciéndonos pecar, alejándonos de Dios, matando la vida en nosotros. Porque la gracia de Dios es la que nos plenifica a nosotros, ¿no? Nos da vida plena. Y si nosotros nos volvemos soberbios, esa vida no puede fluir hacia nosotros. O sea que literalmente nos estamos matando con la soberbia. Ahí no está la verdadera gracia de Dios. Sigue Pedro. Y en cambio a los humildes les concede su gracia. Se vuelve un requisito. Hay que ser humildes para que la gracia de Dios esté disponible en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa ser humildes ante Dios? Significa tener un examen de nosotros mismos. Ver nuestras sombras, ver nuestras luces, ver nuestros defectos y nuestras virtudes. Tener una visión real de nosotros mismos. Tener una visión real de nuestro pecado. De las áreas en donde fallamos. Bien. Esa va a ser nuestra carta de presentación cuando nos pongamos en las manos de Dios. Eso es lo que Pedro dice cuando dice, humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dios quiere que nos presentemos a Él, que presentemos lo mejor de nosotros y también que seamos honestos con Él y transparentes con Él. Y le presentemos nuestras faltas, que le presentemos nuestros pecados, que le presentemos nuestros defectos de carácter. Porque solo presentándoselos a Dios es que Dios va a poder trabajar con ellos. Y tiene un plan con ellos. Porque esos defectos, esas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios, una vez entregadas a Dios, Dios las va a utilizar a nuestro beneficio. ¿Y qué dice Pedro que va a hacer? Él nos va a levantar y nos va
a encumbrir, ¿no? A alzar. Yo creo que dije algo mal gramaticalmente. Bueno, nos va a realzar en el momento oportuno. Bien, vamos a descubrir cómo Dios convierte aquello que pensábamos que era negativo en nosotros y nos va a mover al lado de la virtud, siempre y cuando se lo entreguemos a Él. Entonces, Él hace un llamado a la comunidad y nos hace un llamado a nosotros a decir, dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. En parte, esa soberbia de la que hablaba Pedro al principio es un no confiar en Dios. Cuando estamos orgullosos y soberbios, de alguna manera estamos diciendo, yo me tengo que cuidar. La soberbia nace del miedo. Bien, y aquellos que creen en Dios, la soberbia es aún más triste porque la soberbia en aquellos que se supone que crean en Dios, que están en una comunidad de fe, significa que no están confiando en Dios. Porque solo el no confiar en Dios es lo que nos causa a nosotros la soberbia. Lo triste y lo que poco sabemos es que esa soberbia nos cierra la gracia. Bien, entonces eso es lo que Pedro nos está advirtiendo y nos está pidiendo que prestemos atención a nuestra vida. Él dice que Dios es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Sabemos que Cristo es quien nos abre la puerta a la vida eterna. ¿Que vamos a sufrir? Bien, ni Cristo fue exento de sufrimientos. Vamos a sufrir, ya, aceptémoslo. Eso es parte de nuestra humanidad. Pero esos sufrimientos serán breves comparados con la gloria eterna. Bien. Entonces, Él dice, tengan cuidado, porque esa soberbia que nos cierra a la verdadera gracia de Dios es el momento oportuno para que las fuerzas destructivas, Él le llama el diablo, ¿no? Para que el diablo se aproveche de nosotros y tome posesión de nuestra vida, matándonos. Bien, nos quiere devorar, dice. Dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Eso es Él. Entonces, no necesariamente el diablo va a hacer aparición con una cola roja y un tridente, como lo hacían ver a veces en los tiempos medievales. No. El trabajo del enemigo es interno. Bien. Y donde él es más exitoso es cuando nos hace caer en nuestro carácter, cuando nos hace caer en nuestra virtud. El Papa Francisco tiene una homilía que habla sobre eso. Buenísima, la hizo en el 2014. ¿Y para qué mejorar lo que está buenísimo? ¿No? Él dice que el corazón del humilde está abierto, acepta una corrección y se fía en Dios. Sin embargo, el del soberbio es al opuesto, arrogante, cerrado, no conoce la vergüenza, es impermeable al corazón de Dios. No se deja tocar a la gracia divina. Bien. Y me encanta una historia que él hace, ¿no? Él dice que es una historia de un santo. Puede ser cualquier santo, ¿no? Pero es una historia de un santo, ¿no? Una persona entregada al camino de Dios. Una persona que está interesada al camino de la santidad. Y este santo pensaba, según el Papa Francisco, que lo había dado todo. Él había entregado su vida a los pobres, su vida al servicio, era generoso, ¿no? Entonces, él estaba en una conversación con Dios. Esa es la parte chévere. Y dice el Papa Francisco, escuchaba al Señor, iba siempre según su voluntad, daba al Señor, y el Señor le dice, pero tú,
aún no me has dado una cosa. Y el pobre era tan bueno y dice, pero Señor, ¿qué no te he dado? Te he dado mi vida. Trabajo por los pobres. Trabajo por la catequesis. Trabajo aquí. Trabajo allá. Y el Señor le interrumpe y le dice, pero hay algo que aún no me has dado. El santo estaba consternado y le pregunta, ¿qué es, Señor? Le responde el Señor, tus pecados. Entonces a esto el Papa Francisco nos dice, cuando seamos capaces de decir al Señor, Señor, estos son mis pecados. ¿No son de ese? ¿No son de ese otro? ¿No son a consecuencia de una manipulación social en mi vida al cual voy a culpar por mis actos y por mis propias faltas? Son los míos. Son los míos. Tómalos tú y así me salvaré. Cuando seamos capaces de hacer esto, nosotros seremos hermosos, humildes, humillados, pobres, que confían en el nombre del Señor. Entonces, como dice la carta de Pedro, dice el Papa Francisco, el Señor nos conceda esta gracia. Entonces, sí, que nos haremos disponibles a la verdadera gracia. Examinémonos. Examinemos nuestro nivel de humildad y nivel de soberbia. Que no se vaya mucho para el lado de la soberbia. Practiquemos con nuestros hermanos. Y pongámonos en las manos de Dios. Dios me los bendiga a todos y sean santos.